Estaré alegre, no estaré triste, a la playa iré a vivir sonriente, seguiré al sol todas las semanas teniendo tu amor, botaré un leño al agua, vamos al parque, haremos un almuerzo luminoso. Graznido de urraca que nos saluda, oh sí, en mi coche veloz, la calor venceremos, el viento ondea nuestro pelo. Oh, 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 gusto inmoderno, alegría moderna y descomplicada para todos mis amigos. Picnic alegre, picnic perenne, un beso que encuentro propicio. Contigo, bonita mujer, entraré a tu túnel del amor. Graznido de urraca, graznido de cuerpo, buitre victorioso en galagos de fango. No me quitarás a mi hermosa mujer, saldré victorioso, que me mate un rayo si me estás ahí. Hola, ¿cómo están? Qué buen tema ese que suena de fondo. Qué pegado, voy a buscar más musiquita de esa banda. Bueno, soy Joel González, concejal de la comuna de Limache, y como cada miércoles a partir de las 9 de la noche, les acompaño aquí en la bitácora del concejal para tratar distintos temas de interés comunal y sobre todo presentando a distintos referentes, actorías sociales, comunitarias que están impulsando iniciativas que tienen como propósito el bien común, o también que tienen como propósito ser un aporte para el desarrollo de nuestra comuna. Así que el día de hoy no hace una excepción, tenemos un tema que es muy interesante y yo creo, además, que es muy importante que nos informemos, que nos eduquemos al respecto. No puedo iniciar este espacio de la bitácora de hoy sin antes comentar algunas cositas. Esta semana, en términos de consejo, no tuvimos, pero sí tuvimos trabajo de comisiones. Tuvimos una semana pasada muy activa en términos de comisiones, particularmente como presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Generé una comisión para invitar a los vecinos de Pascual Bauriza y de Villa las Araucarias para tratar todas las circunstancias que tuvieron que vivir en relación a este verdadero alud que vino desde el Cerro La Huinca, desde este proyecto inmobiliario
el mirador de Limache, el canal Waddington, y que incluso en algunas casas echó abajo hasta algunos muros de contención, dejando unas calles, algunas casas bastante anegadas y complicadas, también infraestructura pública con muchos daños. Así es que, bueno, tuvimos una reunión ahí con el director de obras subrogante para que nos explicara técnicamente qué es lo que ocurrió. Porque hay un proyecto que tiene una aprobación para seguir avanzando en sus obras, con un proyecto de canalización de aguas, lluvias, que está siendo aprobado por la DGA y que claramente no dio abasto para la cantidad de agua que desde la quebrada bajó hacia el canal. Entonces, estamos todavía en ese periodo de transición, pero fue interesante tener ese espacio porque los vecinos pudieron escuchar tanto el argumento técnico de la acción de obra, también como las distintas opiniones que habían de los concejales presentes. Así que creo que fue una muy buena instancia. Ese mismo día por la tarde tuvimos una reunión con los vecinos, a la cual yo fui invitado junto a la consejera Claudia Arco y la empresa Tasco, que es la empresa titular de este proyecto inmobiliario, y también ellos hicieron sus descargos y el análisis técnico en relación a lo que ocurrió en esa circunstancia. No es menor porque al parecer todos los pronósticos indican que vienen nuevas lluvias. Hoy día, hace poco vengo llegando también de otro sector de Viñedo de Urmeneta, reuniéndome con vecinos, donde también estuvo presente el director de obras y estuvo presente también el encargado de emergencia municipal, y se analizó nuevamente otra situación vulnerable por la bajada de agua, el escurrimiento de agua por las quebradas, que están aledañas a algunas casas de la población Viñedo de Urmeneta, y ya algunas casas fueron bastante afectadas en la lluvia pasada, y probablemente vuelva a ocurrir algo similar, o esperemos que no, según la intensidad de las lluvias. Entonces, hay un tema complejo que se está dando y que eso tiene que ver evidentemente con la circunstancia de que Limache es una ciudad que se ha ido habitando y poblando, siendo circundada por canales que algunos, como el Waddington, son de la década de 1860. Entonces, el tema es bastante complejo, requiere un ordenamiento, pero sobre todo requiere de ciertas estrategias y planes de mitigación que estén articulados tanto con los canalistas como con bomberos, el municipio y todos los estamentos que tienen que ver con la seguridad de la comunidad. Así que hemos estado prácticamente toda esta semana trabajando en eso, generando las redes, articulando, estando presentes en distintos espacios, porque vamos a seguir teniendo lluvias, y ya hace unas semanas tuvimos una advertencia de que Limache sigue siendo una comuna bastante vulnerable cuando las situaciones no están totalmente previstas ni organizadas. Y por último, antes de pasar al panel con el cual vamos a abrir el tema de hoy, darles las gracias, las infinitas gracias. Ya superamos los 300 patrocinios. El CERVEL nos pedía 186 o 187, no recuerdo bien, pero lo superamos con creces, y eso nos posiciona como en la candidatura a la alcaldía independiente con mayor cantidad de patrocinios, lo que nos pone bastante contentos. Hablo en plural porque esta no es una alternativa autoproclamada, sino que muy acompañada y que surge de una propuesta de la comunidad. Una comunidad que ha ido incrementándose y que ha armado un equipo bastante numeroso y que están trabajando en distintas áreas para poder, uno, presentar un programa de gobierno que sea atractivo, que sea interesante, que se pueda complementar con la comunidad, pero también, sobre todo, para dar certeza de que podamos hacer una buena gestión si llegamos a la alcaldía del municipio de Limache. Así es que, bueno, agradecerles. Hoy día fui a firmar esta declaración jurada ante notario, donde uno manifiesta, digamos, la disponibilidad para disputar la alcaldía en las próximas elecciones, y el viernes que viene, pasado mañana, vamos a ir formalmente con una cantidad acotada de patrocinantes a inscribir esta candidatura ante el CERVEL en las oficinas de Valparaíso. Así que infinitas gracias a todos y todas que han depositado su confianza en esta alternativa independiente y ciudadana a la alcaldía de Limache. Y bueno, sin más preámbulos, quiero invitar a este panel, porque ya hemos hablado de un tema re interesante y tiene que ver con un tema que probablemente no toda la comunidad está habituada a hablar, no toda la comunidad está interiorizada, pero no por eso tenemos que omitir y obviar, y ojalá empezar a destrabar los cerrojos mentales que muchas veces tenemos y abrir espacio a la discusión, a la conversación, al diálogo, a la empatía, al conocer. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar sobre los objetivos logrados y aquellos que todavía están pendientes en materia de diversidad e identidad de género.
¿ya? Creo que es un tema muy relevante y que si bien los municipios pueden presentar iniciativas, siempre hay un marco normativo de Estado, digamos, que en definitiva es el que nos da las posibilidades de avanzar en estas materias. Así que para hablar de todos estos temas vamos a invitar a Claudio Pérez Briceño, quien es consultor territorial con más de 13 años como activista para la comunidad LGBTIQA+, y hoy se desempeña como formador de consejeros en diagnósticos de VIH-Sida. Muchas gracias, Claudio, por estar presente. Oye, gracias a ti por invitarme, por supuesto. Hoy día va a ser una jornada de, yo creo que de harta experiencia y de harto conocimiento para algunos de nosotros y para aquellos que también nos ven hoy día desde las plataformas, aprovechen de adquirir conocimiento. Siempre es bueno tratar de educar. Siempre la educación va de por medio y el tratar de enseñar al resto en qué está este mundo y en qué se está transformando, porque el mundo se transforma al igual que ocurre en la naturaleza, los seres humanos también cambiamos y estos cambios generalmente son para un buen venir y tengamos esta posibilidad de convivir entre todos de una manera sana. Perfecto, muchas gracias. Vamos a tratar de sacar el mayor provecho a su participación. Alex Mercury Cabrera Piovano. Él es hombre trans, diseñador de profesional, ex gestor territorial de la Oficina de Diversidad de Limache, encargado de capacitaciones en género y diversidades, trabajando en conjunto con el INDH. Alex, ¿cómo te va? Qué gusto verte de nuevo. Bueno, un gusto verte, qué bueno agradecerte también la invitación, como dijo Claudio, y muy importante la visibilización que tú hagas en Limache de la comunidad LGBTQIA+. Así que muchas gracias, aquí estamos a disposición de todo lo que las personas quieran preguntar y también de tu conversación. Muchas gracias, Alex. Y también nos acompaña Fofo Vinés Gutiérrez, que está a cargo de la coordinación ejecutiva de la Fundación Meridiana y también es facilitador del grupo de padres no binarios de la Dirección de Género y Diversidades del municipio de Villa Alemana. ¿Cómo estás, Fofo? De Valparaíso, de Valparaíso. Ah, perdón, tenía mal la pauta de Valparaíso. Es que antes fui coordinador del programa de diversidad y ciencia de Villa Alemana. Ah, perfecto. Hola, bueno, a todas, todos. Muchas gracias por la invitación. También abierto a poder compartir un poco de la experiencia de quienes estamos acá, Claudio, Alex, quienes llevamos activándose un rato en el territorio, sobre todo en el interior, donde los contextos son diferentes a cuando uno se va acercando a Valparaíso Viña, por lo tanto es importante poder abrir también ese tipo de conversación, así que agradecido del espacio. Claro. Bueno, gracias a ustedes. La verdad es que yo hoy día me siento como un estudiante tratando de aprender bastante más, sobre todo, y hay varios temas que tienen que ver desde lo práctico, desde lo técnico, pero también una cosa vivencial, de experiencia, que yo creo que es súper importante porque imagino, yo aquí conozco bastante a Alex porque hemos tenido cierta cercanía a través de la gestión que él ha realizado, pero imagino que la realidad de Popo y de Claudio no deben ser muy distintas en términos de que han tenido que transitar en sus vidas en un proceso donde probablemente el Estado ha llegado tarde para normar, para legislar, para regular y para dar garantías de derechos. Y gran parte probablemente de sus vidas o de las vidas de otras personas mayores que ustedes conocieron vivieron prácticamente en el ostracismo, ocultos, sin ninguna vinculación efectiva en términos de garantías de derechos. ¿Cómo ha sido? Voy a ir nombrando así de uno en uno, seguramente la pregunta va a ser la misma. Tratemos cada uno de automoderar sus tiempos, no hay tiempo regulado, pero tratemos de distribuirlo más o menos equitativamente. Lo único que quería hacer una aclaración, porque sí, estoy ahí como con el banner abajo que dice Oficina de la Diversidad. Yo ya no trabajo en la Oficina de la Diversidad, así que... Sí, por favor, saquen ese banner. Para que no vayan a decir que yo me estoy autoproclamando que trabajo. Ya, y yo no estoy apretando nada, así que... sí, vale. Sí. Aclaración. Oye, ¿cómo ha sido usted desde lo experiencial pasar por ese tránsito? De repente de ser personas que han vivido probablemente, a lo mejor no tanto ustedes, porque son personas relativamente jóvenes, pero también del mundo adulto,
donde probablemente pasaron de estar ocultando temas que para ustedes son importantes. ¿Qué más relevante para una persona puede ser que la identidad de su género? Y que tiene que ver con un sentir absolutamente espontáneo, y que a lo mejor de la noche a la mañana pasamos de ser un país donde el tabú, el no querer mencionar, el no hablar, pasar a un proceso paulatino con estas discusiones parlamentarias a veces media odiosas, que se confunde lo valórico con lo ideológico, con la herencia cultural. ¿Cómo ha sido para ustedes pasar de ese momento a un Estado que está empezando a normar? Claudio. Yo creo que es súper importante destacar los tiempos. Yo creo que aquí tenemos activismo súper joven y activismo súper actualizado. Y yo creo que todos tenemos experiencias diferentes, pero yo creo que acotar dentro de la experiencia que tengo como activista y en el trabajo dentro de lo que es el tema de las infecciones de transmisión sexual, que comencé a trabajar como formador y consejero. Antiguamente era muy difícil para la comunidad porque la comunidad siempre se sesgó, siempre la sesgaron a una esquina donde éramos personas con enfermedades mentales, ¿cierto? Éramos personas que éramos un poquito desequilibradas o teníamos alguna enfermedad o algún problema, o generalmente se gestionaba el hecho de que teníamos, no sé, desviaciones por esto y por lo otro, pero no, nos trataban así como de todo un poco. Pero hoy en día hemos podido crecer y eso ha sido súper importante y ha sido algo lento en el país. Hemos crecido porque igual uno tiene que entender que estamos en una etapa de cambio, ¿cierto? Las personas que tengo unos compañeros que se ríen y dicen, oye, uno siempre tiene que estudiarse un librito de antropología. No importa para lo que sea, pero siempre es bueno estudiar sus libros, ¿cierto? El estudio del comportamiento humano a través del tiempo. ¿Y esto qué nos enseña? Que las culturas, la cultura, las comidas, la ciencia, el arte, la modificación del lenguaje, el vocabulario complejo, la disminución también de algunas palabras para un lenguaje más moderno, van creando esta comunidad que va cambiando en el tiempo. Y a la gente cuesta mucho tratar de cambiar porque no queremos que cambien, ellos queremos que comprendan en el medio en el que están viviendo, porque los cambios no se pueden cambiar. Los cambios son cambios a futuro y a futuro no puedes cambiar el cambio. Entonces lo ideal es poder trabajar en crear conciencia en las personas y empezar a educar, no a nuestros pares, no a nuestra comunidad, sino que salir desde la comunidad y comenzar a educar hacia afuera, hacia la población, hacia el cerro, hacia los colegios, y que la gente pueda entender en qué cambio está generando este mundo para la población en la que uno habita. Fofo, también para ti, ¿cómo ha sido eso de pasar de repente de prácticamente dialogar en el vacío, donde lo que uno siente que es, de repente parece ser tema de intimidades o de cercanías o de la familia, a de repente sentir que también puede ser una demanda donde cuando tenemos una marcha, una convocatoria, tenemos a miles, donde también es un tema que se está llevando al Parlamento, donde tenemos una parlamentaria trans, unidad organizada. ¿Cómo fue ese tránsito para ti? O sea, yo creo que igual importante también poder hacer como para aclarar, acá vemos personas que tenemos procesos identitarios de acuerdo a nuestra identidad de género, que muchas personas cuando hablamos de diversidad y disidencia, esta es la parte más socioeducativa, pero cuando hablamos de diversidad y disidencia, no solo hablamos de personas trans o personas que transitan, también hablamos de personas que tienen orientación sexual y o afectiva o romántica, que no es la normativa, que es la heterosexual, que la hetero es cuando te gusta alguien del género opuesto. Por lo tanto, es importante como separar la orientación versus identidad. Por lo tanto, ahí hay diferencias y creo que es importante también porque muchos confunden que, por ejemplo, las personas como LGBT obligadamente, no sé, pues por ejemplo, yo soy un chique transmasculino, no binario, y que por ser una persona transmasculina no binaria me tienen que gustar las mujeres, por ejemplo. Y no necesariamente me pueden gustar los hombres. Y dicen, ay, pero la media vuelta que te diste,
porque como antes eras mujer y te siguen gustando los hombres y en realidad son cosas diferentes. Entonces, partir por eso igual es importante, como aclararlo. Ahora, desde mi experiencia personal, bueno, he habitado activismo, yo soy una activista territorial, en donde el primer lugar donde me tocó activar fue en Quillota cuando asesinaron a Nicole Saavedra, lesbiana, también asesinada, y que fue encontrada en el Melón, que era de Limache, en el primer lugar donde tuvimos que ir a protestar cuando éramos 10 personas, cuando todavía no existía esta ola feminista que era del 2017, porque esto pasó en el 2016. Por lo tanto, ahí yo pude como encontrarme políticamente en mi proceso de orientación sexual, que en ese tiempo era lesbiana, porque me identificaba como mujer, y ahí empezamos a activar en torno a la justicia por Nicole, la cual se demoró años. E incluso el colectivo lésbico se tuvo que tomar la fiscalía para que recién hubiera justicia. Por lo tanto, vemos estas dos miradas políticas, una que es como avanzar como en política pública, que va llegando tarde, igual como que pasó con Zamudio. Por ejemplo, si lo pensamos es reactiva, porque la ley de 20.609, que es la ley antidiscriminación, se crea a partir de este asesinato. Entonces no son leyes preventivas, sino que son leyes a partir de que, no sé si te han dado cuenta de que las leyes tienen nombre, de quien ya no está. Por lo tanto, esta política como pública sí llega tarde hacia la comunidad LGBT y por otra parte está activando territorialmente las diversidad y disidencia. Por eso siempre la diversidad y disidencia decimos con el Estado, sin el Estado y contra el Estado. Porque al final no hemos visto en todos esos lugares. Hemos sobrevivido, hemos activado políticamente desde esas miradas también. Eso un poco. Perfecto, gracias. Alex, la misma pregunta, pero también llevándola a tu plano particular. Todos tienen experiencias distintas, todos recogen distintas temáticas que parecen importantes. En el caso tuyo, ¿cómo fue esto de transitar de un momento donde probablemente tu mirada personal, tu autopercepción, probablemente no hacía eco en el entorno, no hacía eco en la política pública y de pronto vemos que ya se está normando, se está legislando tarde, coincido plenamente, pero ¿cómo ha sido ese tránsito para ti? O sea, como ya mis compañeros aquí socioeducaron, yo voy a hablar desde la perspectiva personal porque soy una persona que ha vivido de mis 46 años, 42 en Limache y un 42 y medio, así que aquí a mí la gente me conoció con mi nombre muerto, me conoció con mi look anterior y toda la cosa, entonces también ha sido como toda una experiencia porque pienso yo que a mi edad tengo digamos, la madurez como para enfrentar esto con cierto, llamamos cuero de chancho y poder enfrentarme al conservadurismo que hay acá en Limache sin pocas armas, o sea, con bastante arma, con personalidad, con, digamos, el apoyo de mi familia favorablemente. Entonces ha sido un tránsito bastante amable en lo que respecta a mí y por lo mismo yo sentí la responsabilidad social en ese momento de el día que yo, y voy a usar una expresión que no es correcta, pero que es la que sirve para entender más o menos de qué se trata, cuando yo salí del closet dije no, yo voy a trabajar por la comunidad porque yo no quiero que más personas tengan que esperar hasta los 42 años para poder ser quienes son, porque yo sabía quién era desde los 4, pero no lo dije nunca. Entonces siempre fui aquí como un poco un bicho raro, todos seguían por mi tema que es artístico, entonces pensaban que en eso se justificaba como toda mi expresión de género y todo eso, y no tenía tanto que ver, entonces en el fondo siento que este tema de la educación es de vital importancia y es a lo que me ha abocado desde el día uno que empecé a trabajar en esto. Yo siempre fui del orden más de lo artístico-cultural de la comunidad LGBT y no tanto del activismo netamente tal, pero sí empecé a hacer activismo en cuanto al arte, porque las transmasculinidades también en el arte están invisibilizadas, entonces ha sido toda una amalgama de cosas que me han llevado a darme cuenta que este trabajo es súper importante y que lo esencial va a ser siempre la educación y la sensibilización para que las personas puedan desarrollar su empatía, porque a veces las personas no es que no quieran respetar o que quieran discriminar, la discriminación es algo que no viene nato en el ser humano, eso se aprende. Y también se aprende a comprender, a saber para poder
empatizar con las demás personas. Gracias, Alex. Sí, oye, a mí hay temas que a mí siempre me han llamado la atención. Por ejemplo, cuando se habla de hay términos que yo no sé si ustedes lo aceptan, a mí me hacen ruido, pero cuando se habla de las disidencias sexuales, cuando se habla de las minorías sexuales y cuando se habla de la inclusión con las disidencias sexuales, me da la impresión, puede que me equivoque, pero cuando uno habla de la disidencia, habla de algo que está outside, algo fuera, algo que no está incluido dentro de lo normado, algo que no debería ser y está como a la fuerza. Sí, es un término que más me complica. Igual cuando uno habla de la inclusión, es como que vamos a aceptar a ellos que son distintos y lo vamos a aceptar dentro de nosotros que somos los iguales. Siento que hay términos que yo no sé si está bien o está mal, pero se han ido instalando y muchas veces casi como muletilla para meter estos temas. Yo no sé si entre ustedes, entre la comunidad, se acepta de esa forma o tiene una mirada crítica también, Claudio, porque de ahí me gustaría hacer la bajada también más pedagógica. Pero respecto a eso, ¿cómo es la mejor forma que ustedes han entendido para que las personas puedan entender, comprender y simplemente respetar? Si aquí no se trata de emitir juicios. ¿Puedo poner un poco de mi aporte? Ya, y después Claudio, ya, dale. Ya, discúlpenme, es que esto me llama mucho la atención porque siempre se habla de diversidad y disidencia. La diversidad fueron quienes pusieron los cimientos políticos acá en Chile para poder avanzar en política o en avanzar en derechos hacia la comunidad LGBT. La diversidad es más conocida como los hombres homosexuales que podían salir a la calle, por ejemplo, a protestar, porque antes, por ejemplo, las personas trans y las lesbianas, por ejemplo, no eran muy visibilizados o no era tan permitido, también obviamente por el patriarcado. Entonces, quienes marcaron los primeros cimientos fueron los hombres gay, porque tenían ese espacio como para poder ganarlo. Entonces, las diversidades son como estas personas que han podido llegar a lugares de poder, donde, por ejemplo, promueven la familia, donde están en pro de el matrimonio, la adopción, mientras que la disidencia, la disidencia viene como de este mariquita pobre, como decía la Pedro Lemebel, que le pueden buscar quienes están mirando, que tiene libros muy buenos. Y la Pedro Lemebel decía que no era lo mismo ser un maricón pobre en el barrio que ser un maricón, por ejemplo, en la dehesa. Por lo tanto, ahí habla de la disidencia, porque habla como de cuestión de clase. Por ejemplo, esta hija de perra, que es una activista trans, que ella se autodenominó hija de perra porque su abuela, cada vez que la veía, le decía hija de perra, para, obviamente, menospreciarla. ¿Y qué es lo que ha hecho siempre la comunidad LGBT? Apropiarse del insulto y decir, ya, soy maricón. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo malo? Entonces, como esa apropiación del insulto es una resignificación que han hecho la diversidad y disidencia. Y ahí es cuando se separa, porque la diversidad busca que estos derechos, que todos lo tienen las personas, y la disidencia es la que quiere romper con ciertas normas. Quiere, pero romper con la norma en el sentido no de como que queremos, no sé, ir a quemar autos, sino como romper con la norma de oye, pero ¿por qué tengo que ser de una forma, no sé, cómo está construido ser mujer o cómo está construido ser hombre? Sino que tener una propia construcción de sí mismo y que no hayan ciertos constructos sociales que nos obliguen a ser quienes tenemos que ser. Y la disidencia no quiere casarse, la disidencia quiere vivir, quiere poder tener acceso a salud. Entonces, ahí está la diferencia entre diversidad y disidencia. Ahí mis compañeros pueden sumar un poco más, pero al final, por eso ahí se separa un poco el colectivo, porque mientras va avanzando el tiempo, van a estar miradas más críticas, más políticas, y la disidencia se empieza a alejar un poco de la diversidad. ¿Se entiende? Entonces, o sea, la disidencia vendría a ser como una postura más política, crítica en relación a una hegemonía cultural dentro de la comunidad. Sí. Perfecto. Me quedó súper claro. Yo tenía otra visión de la cosa, pero me hacía ruido el término de la disidencia. Era como un concepto de autopostergación, eso no me hacía
Tío, Claudio, Sí. más o menos como la Oye, misma pregunta. mira, aunque uno no lo pueda creer, esto es un círculo vicioso. Lamentablemente uno no puede vivir sin la otra y nos pisamos la cola porque igual es así, funcionan las cosas con ambas caras. Pero también hay que entender de que con el tiempo nosotros no podemos seguir llamándole minorías porque es una etiqueta. La etiqueta minorías es para definir un grupo de personas, ¿cierto? Dentro de un rango etario, ya sea de edad, de trabajo, ¿cierto? De orientación y todo. Pero no, ya no podemos llamar minoría porque si no, no podríamos hablar de diversidad. Porque las diversidades hay minorías y todas son diversidades. Entonces ya no podemos seguirle diciendo minorías sexuales porque no tienen que ver con minorías sexuales, tienen que ver con minorías con orientaciones de género. Entonces la gente confunde el vocabulario muchas veces y trata de utilizarlo, pero tienen este como enredo de, digamos, sustancial de estas palabras, pero podemos decir que en el trasfondo de todo es siempre la integración. Siempre es el querer integrar al otro, es siempre tratar de que tu medio y tu propio entorno te comprenda. Para los que somos activistas, generalmente nosotros nos dedicamos a abrir espacios para la comunidad, espacios seguros, que vean que, por ejemplo, tienen el apoyo de los municipios, que vean que, por ejemplo, tienen espacios donde uno cuesta llegar y de repente, pum, tenemos ahí una mesa, estamos organizando algo, entonces de a poco con el tiempo uno va entendiendo el medio y es importante que nosotros sepamos que hay cosas que ya no podemos utilizar como decir minorías, porque minorías no podemos, seríamos minorías todos, heterosexuales, bisexuales, gay, todos seríamos minorías. Entonces, siempre, y por eso te digo, o sea, no tampoco decir de que va de la mano de la diversidad, porque tampoco va de la mano de la diversidad, si todos somos diversos. El vocabulario generalmente tiende a confundir a la gente con términos que tal vez sirvan para alguna cosa, pero en realidad no sirven para lo que uno quiere expresar. Entonces, Sí, hay que tener ahí un poquito de ojo nomás con las modificaciones del tiempo. sí, y ahí me llama la atención, ¿eh? Porque yo creo que tú diste un concepto que es muy interesante, que cuando las personas piensan en la diversidad, no creo que se malinterprete la forma, pero piensan en los negros, en los amarillos, en los gays, y siempre la diversidad es el que no es como o la raza, o el grupo económico, o el grupo cultural predominante. Todo el resto es diversidad. Los que somos iguales no somos diversos. Somos parte un poco de, no sé, Serían parte como de una nada, pues no pertenecerían a nada. claro. De hecho, somos diversos desde que nacemos, o sea, como se invisibiliza, por ejemplo, la intersexualidad, porque, por ejemplo, hay personas en un pueblo originario de América Central, creo, donde hay ciertas personas que nacen como con una variante genética en que la hace ser intersexual a la mayoría de las personas de esa comunidad. Entonces, como que obviamos que podemos ser diversos desde que nacemos, así como no solo desde lo identitario, sino también desde el sexo. Entonces, es ahí como que si partimos desde ahí, ya somos diversos. Claro. Alex, más o menos la misma pregunta. Yo sé que tú tienes una trayectoria interesante, importante en el tema educativo. ¿Cómo llegar a que las personas reconozcan en nosotros el legítimo derecho de reconocerse dentro del género que sienten que es parte de ellos? Y no necesariamente tener que buscar estas muletillas como tratando de acomodar el relato de manera forzada. Eso es una pregunta, y voy a aprovechar al tiro de colgarte otra pregunta para abrir la conversa a los demás, porque el Fofo dijo delante algo súper importante, pero que a lo mejor no toda la gente entiende, porque está en una comunidad que bastante conservadora, no solamente en Limache, probablemente en el país, somos un país con una tradición bastante conservadora. Entonces muchas veces la gente no acostumbra a disgregar el tema género, el tema incluso genital, con lo afectivo, lo identitario, emocional. ¿Para qué esos temas de cómo se ve esa multiplicidad de elementos que forman parte de la persona, uno los puede identificar y reconocer? Esas dos preguntitas. ¿Cómo ha sido para ti la pega educativa
tratando de lidiar con esas muletillas y lo que te acabo de comentar? Mira, no creo que sea de sorprenderse para nadie que normalmente toda la mayoría de las charlas que se hacen desde las oficinas de la diversidad, o al menos de la que tenemos acá, eran enfocadas en estudiantes de básica, de media, y ese chique, la mayoría ya tienen todo más o menos claro. O sea, estamos en tiempo en que las juventudes tienen acceso a la información de forma súper democrática. Entonces, si bien la información no es lo que necesitan, a veces lo que necesitan es más bien orientación para poder como ver su situación personal y poder darse cuenta que de repente no son ni bichos raros, como le dice alguna persona por ahí, ni tampoco son personas excluidas que van a tener una vida de decepciones, de penas, sin trabajo, sin amor y sin un montón de cosas. Sin embargo, como te digo, ahí el terreno es bien fértil y no es dificultoso. A mí lo que siempre me generó un nivel más complejo fueron las personas de nuestro rango etario, o sea, de los 30 a los 60, por ahí por decir, donde ya la persona quiere como mantenerse en su zona de confort y como bien dice por ahí, esta hegemonía, mantenerse en su pensamiento, en su caja cómoda y no querer entender o no querer aceptar al resto. Es lo que pasa mucho, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, que la gente se refugia en cosas como que, ay, pero ¿cómo vamos a ir contra el diccionario de la Real Academia Española cuando agarran el WhatsApp y escriben, pero pésimo? O sea, siento que no es excusa como para ese tipo de cosas y de repente solamente dedicarle el tiempo y además darle la posibilidad a la gente. Yo tuve mucho la experiencia de partir como trabajando a hacer las charlas que a mí me mandaban, que eran muy pocas, y yo dije, no, pues sí, lo que necesitamos aquí para poder apoyar a la comunidad, sobre todo es información. Entonces, vayamos y hagamos todo lo que se pueda, lo máximo que se pueda. Y una de las últimas iniciativas en la que trabajé fue en capacitar a nuestros carabineros de la comisaría acá de Limache, y que fue súper importante porque en realidad, eh, pese a lo que muchas personas puedan pensar, y con justo derecho de experiencias de vida, con estos carabineros que yo me encontré, eran personas que estaban súper dispuestas a aprender y que querían aprender porque necesitaban para poder desarrollar su trabajo de forma correcta y no caer en conductas de falta de respeto, de vulneración de derechos. Y necesitaban esa mano, que alguien se las tendiera. Y lo pudimos hacer en su momento desde la oficina de la diversidad. Y fue muy bueno porque yo sé que el día de mañana, cuando esa carabinera, ese carabinero se encuentre con una situación en la que, no sé, tenga que hacer una instrucción personal de alguien, ya tiene una base para saber qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que actuar para no vulnerar. Entonces te das cuenta que ahí es una cosa súper relevante porque las voluntades desde la gente están. Yo soy un positivista, soy esperanzado en que la gente, incluso la gente más tosuda, puede cambiar si uno le presenta los argumentos con tranquilidad, con respeto, con el mismo respeto que nosotros también exigimos. Y por otro lado, respecto a lo que estabas preguntando antes, respecto a integración, esa palabra a mí no me gusta porque integración es lo mismo que hacer una masa, como que vamos echando ingredientes y lo amasamos para que todos queden iguales. En cambio, la inclusión, pese a que puede ser una cosa así también como nosotros y ellos, sí es importante porque en este momento somos nosotros y ellos y necesitamos que nos abran un espacio, porque son las personas que están en las posiciones de poder, son las personas que tienen el empresariado, que nos pueden ofrecer trabajo y todas esas cosas. Entonces sí, pero sin embargo, insisto, teniendo esa postura siempre de ir por las buenas, en la positiva, en querer educar, yo sé que hay muchas personas que han pasado cosas terribles y que están cansados de tener que vivir explicándose y justificándose para vivir. Pero también tenemos que entender, sobre todo las personas que nos dedicamos a esto, a capacitar, en que para que las personas estén receptivas, nosotros no podemos venir a decir, mira, te tiene que entrar y te Es gusta. algo exponencial, claro. Sí, sí. Y eso es lo que a mí me ha enseñado la experiencia. Me llegaron padres de niñas que son, y madres de niñas que son, y no me refiero porque no he tenido la experiencia de encontrarme con
otras identidades que vengan con sus niñas, sino que simplemente matrimonios binarios, qué sé yo, y llegaban como súper complicados pensando, ay, pucha, mi hijo y la cuestión, y al final con el único miedo que se iban era de que sufrieran violencia. Y ese es el gran miedo que tienen las personas, a la violencia. Yo acá en algún momento conversando con el alcalde le dije, en Limache estamos dentro de la zona roja de crímenes de odio identificados por estudios, y me dijo que es una roja, ¿qué crímenes de odio no había acá en Limache? Entonces, siento que esa educación que está faltando y que es súper relevante y que, por ejemplo, acá en este cuento de educar a los carabineros ha sido la mejor experiencia porque estamos hablando de ese rango, ya no de niñas que lo tienen más o menos claro, y el otro rango que son los adultos mayores, ya vienen de vuelta y tú le cuentas, mire, tía, ¿se acuerda que usted me conoció con tal nombre? Ahora yo soy Alex. Ah, qué bueno, onda, y qué bueno, y felices, pues. Entonces, es esa la experiencia. Las personas que estamos ahí, que estamos como en situaciones de poder, somos los que tenemos que educarnos y tenemos que sensibilizarnos para que esto avance. Perfecto, Claudio. Ahí, bueno, Alex dejó hablar un montón de temas y cuando habló de los carabineros y las carabineras, y dice carabineres también, Sí. quiere decir que también hay funcionarios que a lo mejor tienen identidad de género no heteronormado dentro del equipo de los carabineros, dentro de los planteles de oficiales, funcionarios. Yo me abro a todas las posibilidades. No es una, Creo que en Santiago hay ¿no puede ingresar? chicas trans. Hay chicas trans en Carabineros. O sea, nosotros acá en Carabineros, en Limache, tenemos gente de la diversidad también. Perfecto. Sí, hoy en día hay que entender que la importancia de la integración tiene que ver con este tema de que ya no es solamente estructurado como para una sola orientación de género, sino que para todas las que habemos esta rama grande, porque al final tú puedes ser, cierto, una persona trans, una persona no binaria, una persona, no sé, como tú te sientas orientado, pero el cuento es que tú seas una persona funcional, si tú no pierdes tus funciones, no te vuelves, no te crece nada, sigues siendo tú mismo, te comunicas igual como tú y como yo, ¿cierto? Hay que sacar un poco la mitología de que esta tipificación de que las personas de la diversidad o son todas homosexuales o son todas lesbianas. Los peluqueros son todas, qué sé O yo, son, claro, O como lo ha dicho, Eso o como, o como lo ha dicho la derecha, incluso poniéndonos tilde de pedófilos, como sí, cosas horrendas, que ahora lo vemos que al final la misma derecha es la que se está pegando ahí. hoy día el caballero venía saliendo con su bolsito, se veía tan bonito saliendo ahí. qué horror. Oye, Claudio, al respecto de eso, mira, preguntaba porque efectivamente ha habido una sistematicidad en términos de la violación de derechos y que a mí me parece que justamente es el lado más en las sombras de la violación de derechos, porque no hay que olvidar que cuando tuvimos la violación sistemática de derechos humanos durante la dictadura, era por temas políticos, por temas de diferencia ideológica, habían temas como orgánicos instalados y que eso dio pie para que, entre comillas, la dictadura militar justificara el genocidio. Pero en el caso de las diversidades de género, las diversidades sexuales, pasamos de ser un país que tipificaba la homosexualidad como una enfermedad psiquiátrica a la homosexualidad bajo el término de sodomía como un delito tipificado. Entonces, ha habido una restricción a la expresión normal y natural de las personas, pero además adosada a una violación sistemática de derechos. Y yo me da la impresión que ahora se está normando, se está regulando, pero aún así no hay accesibilidad. Por ejemplo, yo pensaba, si alguien cae preso o presa, detenido, detenida, ¿dónde está ese lugar especial en una comisaría? Si alguien necesita una atención médica especial, existe un dispositivo médico especial que pueda atender la diversidad de necesidades de la comunidad. Si alguien, hay una serie que a mí me encantó cuando la vi, que se llama Merlí, era un profesor de filosofía, y recuerdo claramente una escena que después dio para una historia, donde llega una profesora trans al colegio.
yo soy profe y he trabajado en muchas escuelas de Limache y nunca he tenido esa experiencia de tener un colega trans. Entonces, imagino que también laboralmente todavía hay restricciones de espacio. Si tú pudieses tener un diagnóstico de la situación hoy día, Claudio, en términos de vulneración a derechos, ¿cómo está el país? Mira, yo voy a medir la balanza de una manera que no voy a sonar tan, digámoslo así, tan lameor de botas, podríamos decir. Pero yo vengo de una época donde nosotros no teníamos derechos de nada. Yo como activista y como persona vengo de una época donde no había nada, donde ponte tú, yo que trabajo en ese tema de VIH, un dato oscuro de esta agenda de la diversidad que hay por ahí, las personas homosexuales no recibían el tratamiento, eran solamente mujeres embarazadas y heterosexuales con familias. ¿Ya? Las personas entraban a una ruleta muy oscura donde si te tocaba, y si es que se moría alguien, te daban a ti los remedios de la otra persona. Era así como funcionaba la diversidad de manera oscura y se tenía que traficar medicamentos. Fue una época bastante negra para Chile en la diversidad en cuanto al trato de ese tema y en cuanto a diversidades también. Pues, o sea, tuvimos compañeras que fueron presas, hubieron detenidas desaparecidas. Hay una agrupación en la ciudad de Valparaíso que se llaman Sobrevivientes Afrodita. 3, que son parte de Afrodita, ¿cierto? Que ellas son, pero también llevan mucho tiempo en este tema. Y claro, pues, o sea, la historia detrás de esto nos ha ido enseñando que de a poco hemos ido ganando espacios y hemos ido ganando derechos y también deberes como comunidad. Nosotros también podemos exigir, ¿cierto?, este nivel de poder recibir este apoyo desde el gobierno, desde poder legislar, desde poder llevar en conclusión nuestras ideas para poder desarrollarnos de manera natural, pero también tenemos nuestros deberes como comunidad de también aprender a cultivar esta paciencia de cambio con las demás personas, porque los cambios no son de la noche a la mañana y muchas veces las ansias se nos come como diversidad y queremos todo rápido. Pero tenemos que entender de que estamos de manera lenta en muchos procesos. Chile siempre ha sido lento burocráticamente hasta para sacar el carnet. Es lento. O sea, no podemos esperar una ley de la noche a la mañana, sino que tenemos que esperar, imagínate, mucho tiempo. Pero creo que dentro de lo que hemos visto internacionalmente en las leyes de la diversidad, nosotros en Chile estamos pero bien arriba en cuanto a lo... Nosotros regañamos por las cosas que ya hay porque tratamos de que sean mejores de lo que ya son. Pero sí o sí queremos estar a este nivel y nosotros estamos por acá arriba. Estamos, pero siempre está esa cuña, ese que te mete el dedo, ese que siempre no está conforme. ¿Por qué? Porque cuesta mucho separar la heteroforma. Porque todos se cultivaron con heteroforma y aparte que convengamos, nuestros padres vienen de una época de ignorancia. Nuestros padres son una época donde todavía darse un besito imaginaban que iban a quedar embarazadas, pues. Convengamos de esa época, o sea, eso se llama la cultura de la ignorancia transmitida a los hijos. Los hijos a través de este conocimiento generan miedo y el miedo se refleja en la crianza cuidadosa de un hijo con respecto a ciertos temas. Y es un escalafón. Y el hijo, ¿qué va a pasar? Que después llega este embarazo adolescente y hoy en día estamos hablando de embarazos en la niñez, porque ya bajó de contar del 2022, bajó la tasa de natalidad para las mujeres de 10, entre 10 y 11 años, porque ya están teniendo relaciones sexuales a temprana edad. Entonces, hoy en día debemos tener ese acercamiento para que ellos estén preparados cuando lleguen esos momentos y también que la gente entienda de que los tiempos están cambiando y no vamos a poder detenernos nosotros. Tenemos que tratar de cultivar esto en la gente y que la gente tenga esta educación previa para que puedan llegar a estos momentos y sepan también a la persona que tienen al lado, de qué manera tratarla, de qué manera poder llevarse bien con el círculo que les rodea. Yo difiero ahí. Yo soy de los que piensa que nos falta. Yo soy de la generación que no nací con la ley de identidad de género. O sea, sí ya había nacido con la ley de identidad de género, pero en ese proceso identitario todavía no llegaba ahí. Vengo de una familia trabajadora, donde al final el poder socioeducarme en estas temáticas fue solo gracias a mi curiosidad. Nadie me lo dijo, siempre estuve en lugares heteronormados
y como bajo la perspectiva como de como política pública, yo creo que estamos al debe. Yo entiendo como los activistas que vienen de antes, que obviamente antes no había nada, y mi respeto también a quienes son sobrevivientes de la dictadura, donde a las mujeres trans se les pegaban balazos en los pies para que no se pudieran subir a los tacones, donde hay detenidos y detenidas desaparecidas que no están en ninguna lista porque eran personas trans o personas homosexuales, porque esas personas sí dejaron de existir, donde nos guste o no nos guste, la revolución cubana, incluso hasta Salvador Allende, eran anti personas trans y anti personas gay. Por lo tanto, igual desde lo político igual hemos avanzado, si bien ahora como que la izquierda nos ha dado un poco la mano, de cierta forma, pero no han dejado de ser espacios hostiles porque son bastante heterosexuales. Por ahí un poco, haciendo como el recorrido histórico, pero nos falta por avanzar. Por ejemplo, la ley de identidad de género, que es la 21.120, por ejemplo, es desde entre los 14 y los 17 años para los menores de edad, y después de los 18 y en todo el rango etario. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con los menores de 14, por ejemplo, que son niñeces trans? Las niñeces trans no pueden hacer un cambio de partida de nacimiento, a pesar de que, por ejemplo, hay niñeces que desde los 3 años tienen que esperar hasta los 14 para recién poder hacer el cambio de partida de nacimiento. Por lo tanto, claro, nosotros lo vemos porque nosotros alcanzamos la ley de identidad de género, alcanzamos la ley de discriminación, no sé, alcanzamos a poder tener un tratamiento a personas que viven con VIH. Entonces, claro, pero también no olvidamos de, por ejemplo, las personas mayores que necesitan una reparación histórica, que por ejemplo las mujeres trans, para operarse, para hacerse modificaciones estéticas, se ponían silicona líquida. Por lo tanto, por ejemplo, eso se van haciendo diferentes nódulos donde es súper doloroso y se mueren de necrosis. Entonces, al final, nosotros decimos así como ya hemos avanzado, pero todavía las mujeres trans mayores lo están pasando súper mal con el tema de la silicona líquida. Por otra parte, están las niñeces trans que no les cubre nada, ni nadie les protege dentro de una ley de identidad de género. Por lo tanto, yo creo que nos queda por avanzar. Y que se está cuestionando tanto ahora, además. Y que además está cuestionándose. Sí, eso un poco. Oye, bueno, yo justamente te iba a preguntar eso, Jojo, ¿qué pensabas que estaba en deuda todavía la institucionalidad? Porque hay debate instalado, hay informes que han venido de Europa, qué sé yo, que hay un montón de cuestionamientos y que ha empezado a entregar antecedentes distintos para ir dilatando los debates. Ahora, Alex, llevando justamente al contexto territorial, Claudio, ¿de dónde eres tú? ¿A dónde estás ahora? Ahora estoy acá en Quilpué. ¿Pero tu comuna donde te desenvuelves es Quilpué? No, yo soy territorial. Yo abarco todo aquí, de aquí hasta San Felipe, Los Andes. Te mueves un montón, ya. Y tú estás ahí en Valparaíso, ahí es tu espacio, digamos, de actividad. He estado en Valparaíso, he estado trabajando en la oficina de diversidad de Quilpué, en Villa Alemana. Perfecto. Me voy moviendo. Somos activistas. Pero sería muy importante contrarrestarlo porque a veces, bueno, no sé si se lo transparentaron, pero yo soy concejal de la comuna de Limache, ahí conocí a Alex, soy independiente, nunca he militado en ningún partido y junto a un grupo de la comunidad hemos decidido levantar una candidatura a la alcaldía. Pero muchas veces me preguntan sobre definiciones que debiese tener el municipio en relación a temas que no son atribuciones del municipio, sino que tienen que ver con temas bien legislativos. Pero sí yo creo de que el municipio en algunas temáticas dentro del ámbito en el que puede, es posible quizás ir corriendo el cerco. Contemos con el límite que nos diga, ¿sabes?, como la Contraloría y hasta acá no nos puede llegar. Pero sí es posible generar una, digamos, una apertura para profundizar en ciertos temas. Incluso hay ciertas temáticas que terminaron siendo materias de ley porque justamente fueron necesidades levantadas por los propios municipios cuando no estaban legisladas. Pero Alex, desde tu conocimiento,
comunal, territorial e incluso cultural de la comuna en relación a estos temas. ¿Qué es lo que tú piensas que debiesen ser iniciativas desde el municipio que no debiesen faltar, que deberían impulsarse, que deberían proponerse, dentro del contexto que ya tenemos? Bueno, una de las principales deudas yo creo que es ponerle énfasis en materia de trabajo. Yo en su momento conversé con la OMIL y estábamos pensando en comenzar un catastro porque muchas personas de la comunidad, sabiendo digamos, la forma en que no te dan trabajo o no puedes obtener, no sé, un puesto según lo que tú estudiaste, muchas personas se dedican al emprendimiento. Y una de las luchas que yo siempre tuve fue en muchas partes cuando se hace, no sé, pues, el Día del Orgullo o el Día en contra de la LGBTQIA+, Claro. todas esas cosas, se arman ferias de emprendimiento de la comunidad LGBT, porque además nosotros necesitamos un espacio seguro para funcionar. En el sentido de que no sé, no puede estar en una feria como las que se ponen el fin de semana en la pérgola, vendiendo cosas de la comunidad, hacia al lado, no sé, pues están vendiendo cerveza artesanal y se pone la gente a tomar y empieza a insultar a las personas porque están vendiendo banderas de la comunidad, por decirte una cosa así. Entonces, normalmente se usa este sistema de participar en una feria que pertenece a la comunidad como espacio seguro. Y se nos planteó que esa era una autodiscriminación. Y puede ser que sea una autodiscriminación, pero en positivo, en el sentido de buscar una equidad de oportunidad y no en un sentido de decir nosotros nos autodiscriminamos y nos estamos haciendo como un mal porque no queremos participar en la feria de la mujer, las personas que se identifican como mujer, o en la feria de adulto mayor o así, porque existen personas que no se identifican en ninguna de estas ferias como enfocadas que se hacen. Entonces, sí pienso que dentro de Limache tenemos que ponerle un énfasis a poder abrir oportunidades de trabajo a las personas de las diversidades y de las disidencias sobre todo, porque si bien no quiero dejar fuera los compañeros gay, las compañeras lesbianas, están en una posición un poco más cómoda, no se va tanto a ver su orientación sexual para darles un trabajo, pero sí su identidad de género, incluso su expresión de género. La expresión de género es como tú llevas tu género, digamos, a la externalidad, el nombre, cosas tan importantes como el nombre social. Yo en mi primer contrato ya estaba súper reconocido como Alex, o sea, de hecho entré a trabajar como Alex ya, y mis contratos seguían funcionando con mi nombre muerto, pese a que en Chile se puede hacer el contrato con el nombre social, además siendo una persona mayor de edad y qué sé yo. Entonces, si ya para mi propio contrato puedo tener un choque ahí, entonces cada vez que había oportunidad, como no sé, pues, una vez nos llamaron para hacer la charla de diversidad en Walmart, acá en el Líder, y hablar estos temas con un empresariado tan importante como ese a nivel, digamos, casi global, y que nos diera la oportunidad y que había muchas personas de la diversidad trabajando ahí. Entonces yo creo que el municipio a lo mejor no puede exigir, pero sí puede proponer cuotas de trabajo. Claro, en algún momento tienen que entrar de una forma legislativa, que se establezca, igual como se estableció esto de la paridad, se puede establecer también una cuota para las personas de la comunidad, pero mientras tanto sí se puede proponer. Y esa falta de como de iniciativa de proponer es la que a mí a veces me complica. Porque yo insisto, llevando las cosas en buenos términos y proponiendo, no obligando, mientras no se pueda obligar, pero eso, o sea, siento como que refugiado en el conservadurismo aquí nos ha costado y estamos al debe de hacer muchas cosas también en materia de salud. A través de las redes que se formaron, tuvimos oportunidad de tener algunos operativos de salud que nos ofrecía gratis Universidad de Chile, la Universidad Católica Silva Enrique y otras tantas más que no se trajeron porque también está todo el sistema burocrático en que hay que ir al Departamento de Salud Municipal y tienen que ver y qué sé yo, y al final como que se estancan las cosas por burocracia. Cuando nosotros, nuestra necesidad de vida no es en 6 meses más o cuando la autoridad pueda o le convenga políticamente para una elección o para cómo se presenta frente a sus electores, sino que tiene que ser hoy, ahora ya.
Limache no está incluido dentro de las ciudades que tienen atención por el Politrans del Van Buren tampoco, entonces en salud estamos malena. ¿Y Creo de qué depende? ¿Depende del hospital? ¿Depende de la gestión que haga el Departamento de Salud? ¿De qué depende eso? en este minuto y según lo que yo tengo entendido, deberían atenderse a través del hospital acá Santo Tomás y después tener como las derivaciones correspondientes. Interconsulta. El tema es que no llegamos nunca, si de hecho la gente ya en Valparaíso que va al Van Buren no llega. Y el otro Sí. tema es que acá no hay personas trans que necesiten salud porque no llegan al hospital. Claro que no llegan. El único politrans que existe en Valparaíso. Tenemos que estar falseando direcciones para poder atendernos allá. Y esa ¿No? es una deuda. Y lo otro es que, disculpa, lo otro que es importante con lo que mencionó Alex y el tema de las derivaciones. O sea, toma mucho tiempo de una derivación a otra, y también cuando llegan allá se topan que también tienen otra derivación que esperar, que es el tiempo de espera, que tampoco es algo regular o algo que vaya detrás de otro. Podría estar, como dice Alex, podría estar 2 años esperando a que te atiendan, no sé. Para que me llamen por teléfono, no para que te atiendan. Solamente, claro. O para hacen malas derivaciones, de hecho, Claro. incluso. Entonces, Oye, yo quería ahí agregar algo un pequeñito, que yo creo que es importante, y ahí yo la voy a dejar así rebotando, que los municipios tienen que pensar en la transversalización de la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir eso? De que al final esto no tiene que ver como con una cuota de como ya le vamos a dar una cuota de diversidad a la oficina de diversidad, sino que tenemos que hacerlo de forma integral. Y cuando hablamos de integralidad, hablamos de todo lo que estaba diciendo el Alex, en salud, de educación, pero hay que partir por casa. O sea, tenemos que tener un protocolo contra el acoso, contra la violencia y la discriminación en nuestros propios municipios. Ahora que viene la ley Karin, es importantísimo avanzar en aquello, porque si no, mientras más lejos los municipios de los centralizados como Viña, Valparaíso, hasta Quilpó, me atrevo a decir, se van a llenar de denuncias, no van a poder. Ahora viene una ley que te obliga a transversalizar la perspectiva de género, pero cuando hablamos de la transversalización de la perspectiva de género, la gente como que se asusta. Pero no es asustarse, sino como, bueno, vamos a equiparar un poco la cancha, porque hay algunos que están más arriba que otros, que en este caso son las personas heterosis, o incluso los hombres heterosis, que son los que llegan más a los poderes. Entonces vamos a empezar a equiparar la cancha con las mujeres, con las disidencias. Es lo mismo, por ejemplo, hoy día a mí me preguntaron en la concentración en contra de Macaya afuera del Congreso, y la pregunta que cuando a mí me entrevistaron me dijeron, ¿por qué las mujeres y disidencias son las que están protestando? ¿Por qué aquí no hay hombres? Entonces, y ahí es la pregunta, pues, ¿por qué quienes hemos vivido vulneraciones somos los que tenemos que estar todo el rato esperando a que equiparemos la cancha o exigiéndolo, siendo que es tarea de todas, todos y todes? Si al final todos pusiéramos un poquito de lo nuestro, avanzaríamos. Entonces acá los municipios no es que nos tienen que dar un espacio, el municipio tiene que transversalizar sus formas, tienen que socioeducarse en nuevas masculinidades. Por ejemplo, las masculinidades no solo son de hombres cis, también son de hombres trans. Y ahí pueden ir buscando ciertos significados también con respecto a eso. Y entender los conceptos, o sea, la masculinidad y la feminidad es un constructo de la sociedad, eso lo hicimos nosotros. Nosotros creamos y definimos qué es ser mujer y qué es hombre, lo definimos los seres humanos. Nosotros le dimos esa definición, pero era porque era lo que conocíamos y no teníamos los conocimientos que hoy en día tenemos. Sabemos que hoy en día sabemos de conducta, de diversidad, de biología, de ciencia, sabemos cómo se comporta nuestro cuerpo interiormente. Entonces, ¿podemos desarrollarlo y definirlos de otras maneras? Podemos, porque todavía tenemos ese fantasma antiguo de las definiciones de homosexuales que, como decíamos delante, en Chile los homosexuales era el típico colita que salía haciendo el peluquero del sketch del Japerín con Japo. Entonces había que como ese era como la imagen del estereotipo, claro, como de lo que no podíamos avanzar, y resulta que, claro, hoy en día hay abogados, tenemos gente en el gobierno, y cuesta mucho tratar de sacar a la gente de que la diversidad no tiene que ver con el estereotipo que tú te imaginas en tu cabeza.
Tienes que darte cuenta de que todos somos diferentes y que todos los que te rodean cumplimos una función diferente en esta sociedad, porque que yo sea de una orientación diferente no quiere decir que te vaya a sexualizar, porque la gente confunde eso con el tema de orientación sexual. Sí, exacto. Alex, ¿querías decir algo tú? Sí, lo que pasa es que vi que por ahí nos salió una pregunta de las personas que están escuchando y que se refiere a por qué nosotros requerimos una salud diferente. No es que requiramos una salud diferente, sino que hay temáticas de salud que a la persona heterosis no la involucra. Por ejemplo, si yo requiero para identificarme con mi cuerpo y sentirme cómodo con mi cuerpo una mastectomía, esa política pública que tiene que existir para esa mastectomía o para, no sé, por una vaginoplastía o lo que sea, no la necesita la persona cis. Entonces, no es que nosotros necesitamos otro tipo de médico, otro tipo de salud, sino que necesitamos cirujanos, que la mayoría de las operaciones además aquí se consideran como plásticas y no, pues son operaciones que son De afirmación de género. con la salud de la persona, o sea, no sé, entonces es eso, no es que queramos una salud diferente, no es que queramos una atención privilegiada sobre el resto de la persona, sino que nosotros tenemos problemáticas que no son propias, que se tienen que atender de forma propia, o sea, es así de simple, no es como... Y tú me decías que en la quinta región solamente el Van Buren puede ofrecer algún tipo de implementación para abordar esos temas de salud. Al día de hoy sí, y si no de forma particular. Solo el Van Buren. Sí. De hecho, yo, Joel, por ejemplo, como te estaba diciendo, yo me revelé como hombre trans a los 42 años y yo inmediatamente me fui a ver cómo tenía que hacer el proceso para poder hormonizarme, para poder operar, porque eso era lo que a mí me acomodaba. Otras personas trans o otras masculinidades trans no requieren ni piden ni necesitan nada de eso y muy bien por cada cual. Pero yo necesitaba, para mí, hormonizarme y necesitaba comenzar mi cirugía. Y me di cuenta que iba a tener que esperar entre 3 y 5 años recién para empezar a conversar del tema. Y yo te digo, yo no quiero morir siendo la persona que yo quiero ser. Yo quiero vivir mi vida siendo la persona que quiero ser, lo que me queda de vida de aquí para adelante. Los procesos de atención generalmente son los que agotan a los usuarios. ¿Sí? Generalmente es larga que les dan y no mantienen una regularidad y generalmente muchos abandonan o buscan otros métodos secundarios como decía delante Foco, con el tema de la silicona y todo ese cuento, porque al final los aburre el sistema. Porque es complicado, porque tiene que ver con el tema precisamente de la salud mental. ¿Y qué es la pandemia que más mata a personas de la comunidad LGBT? La salud mental, porque en verdad, ¿cuánta persona se termina suicidando? O por maltrato, o porque sufre violencia, o porque no se puede sentir como se identifica, o porque no la atienden en un lugar, o porque la discriminan, porque no sé. Imagínate que llega una mujer trans, que a lo mejor es una persona más alta, con una contextura más ancha, y estudió párvulo y le fue maravilloso, y es la tía más encantadora, pero no la reciben en ningún jardín tampoco. Entonces, todas esas cosas de salud mental, hasta una depilación definitiva, un montón de cosas que debieran estar cubiertas porque uno, igual que todo el resto de los chilenos, está defendido por la misma Constitución y tiene los mismos derechos que el resto. O pasa en la salud, ahí quería agregar con la pregunta que hicieron, está la salud como especializada hacia nosotros, que es lo que hablaba Alex, y está la salud integral, por ejemplo, cuando tú le preguntas cuántas personas trans han ido a hacerse unos exámenes de rutina, probablemente te va a decir que ninguno o muy pocos. ¿Y tú sabes por qué? No es porque tenemos menos prestaciones, porque tenemos las mismas prestaciones de salud que las personas cisgénero, que se identifican con su sexo asignado al nacer, que su identidad coincide. Entonces, las personas cis van, pero ¿qué pasa para las personas, por ejemplo, yo soy una persona trans no binaria, trans masculina no binaria, y dentro de la ley de identidad de género no puedo hacer mi cambio registral, porque no existe el no binarismo dentro de la ley de identidad de género. Entonces, cuando yo voy a un centro, me llaman por mi nombre muerto. Hay gente que ha hecho su cambio de carnet y llaman a toda voz, dicen que pase la señorita Sofía, y tú ponís cara de como ya desde el inicio te sentiste violentado,
Como obviamente las personas no lo hacen con intención, claramente, o tenéis que decirle, oye, existe tal circular 21 de salud y tú tienes que respetar mi nombre social, si no, y es obligación. Yo he tenido que hacer que impriman en los centros de salud privados esa circular para que respeten mi nombre social y para que no me llamen y ni me griten. Pero imagíname a mí en emergencia con una fiebre. Yo no le voy a ir a decir, oye, respeta mi nombre social, porque probablemente voy a estar así para embarrar. Entonces, al final, ahí tú te das cuenta de que existe esta salud que se supone que todos deberíamos acceder, pero no existe de igualdad de trato, y eso es horrible porque al final, ¿qué es lo que hace? Que personas trans nos podemos morir hasta de cualquier cosa sin tener un diagnóstico, porque no nos acercamos a un centro de salud. Claro, es que es lamentable. Yo, muy dramático escucharte, porque en general, sobre todo lo que tiene que ver con educación y salud, está lleno de protocolos que los funcionarios lo saben al dedillo y los siguen porque si no les corresponde un sumario. Está súper protocolizado el tema, sobre todo en educación y salud. Sin embargo, lo vemos siempre con este tipo de descuido, falta de prolijidad o incluso probablemente hasta arbitrariedades. Oye, yo te digo que en algún momento en un colegio, afortunadamente no me tocó a mí, porque además yo, por ejemplo, por el tema de estarme poniendo la testosterona, tengo reacciones de un adolescente masculino y de repente a mí como que tú me entenderás. Y un profesor jefe de un curso le dijo a un compañero que le estaba capacitando, claro, que él iba a respetar, pero simplemente para que no le pasaran la multa y para que no le hicieran el sumario, pero que él poco menos que no estaba ni ahí, que las personas trans no existíamos y que para él, por su propia, digamos, religión o lo que fuera, simplemente no. O sea, esa persona si se la topaba en la calle no la iba a respetar. Imagínate, y no solo eso, o sea, yo transparento, yo en un consejo contigo hablé, yo dije, un compañero tuyo concejal ha hecho discriminaciones graves contra su alumno en el colegio, entonces, y que a mí me llegaban contando los chicos del grupo de pares. Yo me fui del colegio que trabaja esta persona porque a mí me acosaba como persona trans, o a mí me acosaba como hombre gay o como chica lesbiana. Entonces era súper complicado y ¿qué pasa con esas denuncias? ¿Qué pasa con la OPD? ¿Qué pasa con todo eso? O sea, la OPD, perdón, y todas esas cosas. Yo de verdad siento que aquí hay muchas cosas que estamos muy al debe y que también falta otra deuda, es fiscalización. sí. Fiscalización de que las cosas se cumplan, porque como bien dice Fofo, está la circular, pero ¿por qué tiene que Fofo ir a imprimirla? ¿Por qué? No, y aparte que en los servicios de salud ahí en la OIR, que de OIR no te oyen nada, No. hay muchas denuncias sobre personas del servicio de salud con un trato, cierto, súper ofensivo hacia nuestros propios pares, incluso en trato, por ejemplo, yo que trabajo más para el área de ITS, infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, hemos tenido casos donde ha salido esta no sé, pues esta ficha con los nombres de las personas que viven con VIH, ¿cierto? Y tuvimos esa instancia donde hay una ley que regula el tema de la información que se tiene que entregar con respecto a ese tema, o que desde otro gobierno o que desde otra instancia te pidan esa información no se puede entregar, y ha ocurrido y ha pasado porque tampoco se desconoce el tema de las leyes que hay en la salud referente al tema de resguardo de información para los usuarios que están en tratamiento, como pueden ser también los usuarios como los chicos, ¿cierto? Como las personas trans, ¿cierto? Que están también también tiene que haber un resguardo de todo, y esa documentación por lo generalmente nos hace recordarnos en el pasado a esa persona que queremos dejar atrás, ¿cierto? Y nos llaman por el nombre que no nos queremos que nos llamen, les cuesta entender las modificaciones a los usuarios cuando ya hay un decreto, cuando ya hay una ley, porque yo, mira, que he estado trabajando para el lado del servicio de salud, llega una circular un día, es un correo que se pone en una carpeta que se llama spam, y ahí queda la circular, nadie la leyó, nadie se enteró de lo que se trataba, y ahí quedó. Y después resulta que cuando vienen las denuncias, comienzan las demandas, vamos leyendo las circulares y ahí quedamos todos colgados. No, y el ejemplo acá es que las capacitaciones, además, sobre todo para personal municipal u otras instancias, así como estatales, digamos, son voluntarias. Entonces,
siempre llegan las mismas personas a todo tipo de capacitaciones de este tipo. Yo me acuerdo haber asistido a una capacitación de chiques con SEA, y de verdad que fue triste que después cuando eran las capacitaciones de diversidad, o sea, las mismas personas que son empáticas, que quieren informarse, que saben y que bien tratan, son las que llegan a las capacitaciones, pero todo ese otro grupo, el que tendría que informarse, el que tendría que capacitarse y el que tendría que ser fiscalizado de asistir a estas cosas, brillan por su ausencia y de apoyo, como para decir, ya, mira, hoy día vamos a juntar a toda la gente del Dideco, la vamos a capacitar, o vamos a poner toda esta semana, el lunes vamos a capacitar 5, el martes 5, hasta que terminemos con todo. Eso tampoco se hizo Bueno, nunca. y yo imagino que es una realidad. Oye, ¿sabes que se me ha pasado volando el tiempo? Pero estamos más que pasado. Pero, espérate, yo creo que lo que comenta el Alex debe ser muy similar a lo que ocurre en muchos municipios, ¿eh? Donde, Frustrante. o no, puede que me equivoque, pero me da la impresión que es como una estructura administrativa bastante transversal de la función de los municipios. La burocracia. Que había un comentario que hicieron que decía lo siguiente: ¿qué ocurre con las personas intersexuales en el sistema de salud? Son forzadas por la sociedad, las familias, para definir su género e intentar encajar, incluso operando sus genitales. Es importante ahí que existe la circular 15. Ahí no sé si Alex quiere explicarla, pero existe la circular 15 que ya no obliga a las niñeces, porque, bueno, cuando hablamos de intersexualidad, son personas que han nacido con variación genital de cromosoma. Cromosoma. Hormona o incluso... hormonal y genital. Claro, y esta variación igual es importante saber que puede ser múltiple, puede ser externa, interna, de gónada interna, externa, pero lo que pasa es que, por ejemplo, hay un doctor que tiene muchas denuncias en el norte que es lo que te dice cuando nace un niño intersexual, niña, niño, niñe, te dice, ya, ¿qué genital le dejamos? Entonces van y les mutilan el genital y le dejan uno, sin preguntarle a las niñeces. Eso pasó por muchos años, y ahora recién se está regulando, y si alguien le doy la palabra... ¿Los papás daban la respuesta? Sí, los papás decidían por la niñez. Claro, siempre, o sea, no queremos ser así como pensando que, ¡ay, qué crueles los papás!, sino que están pensando en lo mejor para su niño, pero con una mentalidad que ya a esta altura, o sea, no sé, si yo hubiera tenido la fortuna de poder a lo mejor evitarme tanta cosa que me tuviera que hacer, haber elegido, a lo mejor llegar a una edad en que la persona tenga el criterio para determinar, mira, yo preferiría eliminar esta parte y dejar esta otra, pero pasaba, o sea, sí, pasa con el bautizo católico de la religión que sea, que uno llega a la religión sin saber. Hay unos casos de una comunidad trans en San Felipe que me tocó conocer un poquito el año pasado, y claro, pues muchos cayeron en este discurso del cambio de sexo biológico, ¿cierto? De esta operación de cambio de sexo. Y nunca no tuvieron esa orientación, que nadie les dijo que su placer iba a ser diferente. Además, que no iban a tener una eyaculación de la misma manera que lo sentían siendo con un cuerpo masculino, ¿cierto? Sin haberse operado el genital. Y resulta que, claro, se sintieron mujeres de cuerpo completo, pero cuando llegó esa necesidad, comenzaron a tener disforia de género. ¿Por qué? Porque nadie les explicó, no tuvieron la orientación, y son muchas personas y muchas mujeres que hoy en día, por falta de información, ¿cierto? Y acá abajo aquí tenemos una persona muy informada, pero pasa por el hecho de que hoy en día no es algo que uno quiera hacer a tontas y a locas, sino que es algo que está muy regularizado, no es algo al lote. Tampoco no es bueno que caigan las personas que nos ven en el fanatismo del género, de eso que te muestran en la tele, que los niños aquí, allá, porque no es así, porque todos los programas relacionados a capacitaciones, tanto en escolaridades o en enseñanza media, tanto como para empleados públicos, tienen un cronograma de trabajo que se hace en conjunto y se lleva después a planificación, y después se lleva a certificación, y después se desarrolla. No es que uno llegue a tonta y a loca con un cartelito de la banderita y vamos haciendo. No es así, o sea, todo requiere un paso y requiere una planificación.
Oye, Joel, antes de que nos vayamos, igual yo quiero tocar un tema más, yo sé que estamos pasados, pero el tema cultural. Esa es la otra enorme deuda que tenemos porque, bueno, acá en Limache, la primera posibilidad que tuvimos de tener alguna actuación, alguna presentación que tuviera que ver con la comunidad, con nuestras artes que no son propias y qué sé yo, eh, en cierta forma se vio el día del segundo aniversario de la oficina en que pudimos traer a unas chicas que bailaban, que son de la comunidad, y también a un tenor que es de la comunidad que cantaba. Sin embargo, las expresiones propias de la comunidad LGBTQIA+, como no son, no sé, pues el teatro con personas drag, con personas trans, con personas travestis, qué sé yo, como que se ha cerrado la puerta en el sentido de que no, es que el Limache es muy tradicional, entonces va a tener un rechazo a esto. A mí me resulta súper curioso porque Limache ha sido siempre la casa madre donde se graba el Circo Show Timoteo, que es un gran clásico de nuestra cultura chilena, y que vengan a decir así como, no, Limache va a rechazar este arte, de entrada a mí me parece bien curioso. Ahora, vamos, si no se atreven a lo macro, a lo más grande, partamos por lo básico. Yo he visto acá que se hacen, no sé, pues estas cosas como de cosplay, como tipo, no sé, pues Comic Con, yo no cacho, yo soy más viejo para estas cosas, pero sí vienen chiques, no sé, a interpretar personajes haciendo travestismo, porque son personas que se identifican como hombres y se visten con ropas que se identifican normalmente o están en este estereotipo de lo femenino. Y eso es aceptado. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros quisiéramos traer una obra de teatro como la que está participando la Lola Quesada, que además hizo una relatoría acá súper interesante para el Día de la Visibilidad Trans, ¿por qué no? Entonces, ya yo te lo dejo, ya no está en la esfera de mi atribución en estos momentos, a pesar de que voy a intentar partir con una ONG acá en Limache o algún tipo de agrupación para la comunidad, porque nos hace falta, no tenemos. Pero te lo dejo como tarea a ti, que todavía estás ahí de concejal y a lo mejor tienes un futuro como alcalde, para que, porque para abrir los ojos, para normalizar, a veces la expresión siempre del arte ha dado paso para poder tener una vitrina para que las personas puedan ver otras realidades. El arte es una vitrina para eso. Entonces, tenemos que abrirnos para estas cosas. Si el día del orgullo la gente quiere hacer una marcha y quiere salir en drag, ¿por qué no? ¿Por qué No, no? y es tan contraproducente el tema de queremos una carpa show de transformista en este, pero no queremos marcha con transformista. Es como... Igual no es tan así, Pero porque por algo de muchos días es como... que la última vuelta también fue complicado que se pudiera instalar el Timoteo. O sea, esta última avenida que tuvo el Timoteo, yo sé que tuvieron problemas para instalarse, estaban con un tema como que no querían prestar más la cancha porque se iba a echar a perder el pasto y no sé qué. Al menos así yo supe. Y a la larga, bueno, el Timoteo Limache ha sido una tradición. Y una tradición que hay gente que aquí la va a defender siempre. Ahí debo dar reconocimiento al concejal Luis Bravo, que defendió a Timoteo, tiene ahí, es como ahijado de alguien de Timoteo además, entonces le prestó ahí ropa y pudieron instalar, pero hubo complicaciones en esta vuelta, y me parece grave porque a lo largo de los años, o sea, yo me acuerdo cuando tenía 12 años y venía el Timoteo a grabar acá grababan después el VHS que vende, perdón lo viejo, pero el VHS del Timoteo se grababa acá. Y a mí me consta, porque hace poquito tiempo estuve en Casablanca, porque en todas partes se han hecho actividades culturales, en Concón, en Quilpué, en Villa Alemana, en Casablanca, en Valparaíso, en Viña, en todo. ¿Y por qué Limache nos estamos quedando atrás? Si tradicional no significa que tengamos que ser mojigatos y tengamos que ser cerrados. Ahora, bueno, y cerrando, yo la verdad es que quiero agradecerle un montón. Antes de cerrar, me gustaría leer comentarios más que preguntas. La Rosa María Quiroz dice: lo importante es el respeto recíproco, que se puede dar la unidad y la diversidad, entendiéndose como diversidad en todo sentido, no solo sexualmente hablando. La sexualidad y el género es una parte del todo. Lo más importante es que ante todo somos personas y como tal parte de una especie. Vicky Lira: muy necesario aprender estos temas que nos preparan para entender los cambios sociales. La Valeria Naís dice: es tan importante la educación para inculcar y cultivar el respeto por las diversidades. Gracias por compartir de su experiencia. Anémona dice algo muy interesante. Dice: hay que ser contradictorios y no tolerar la intolerancia. La Joana dice: qué importante el tema. La Paola dice: excelente invitados. Gracias.
Marco Álvarez dice, muy buen capítulo y necesario tema. Gracias a los invitados de lujo que nos dan luces del camino a seguir en materia de diversidad en la comuna. Yo quiero sumarme a los comentarios. Sí, creo que probablemente Limache no escape. Cuando uno vive en una comuna y uno la quiere, uno tiende a idealizar todo lo que ocurre en la comuna. Pero también probablemente seamos una réplica de la cultura país. Y nuestro país es un país de cultura de doble estándar. Entonces, sobre todo las culturas que tienen o las comunidades que tienen un raigambre cultural que está muy ligado al inquilinaje, a la cultura del inquilinaje, donde no es que no exista la realidad, sino que se asume dentro de lo privado, pero dentro de lo público se esconde. ¿Ya? Entonces, claramente eso tiene que ser superado y yo creo que ustedes han dado testimonio de valentía porque han justamente tenido el coraje de asumir desde lo público aquello que en algún momento se confinó a lo privado, al ostracismo, a lo que no se puede compartir. Tenemos hartos desafíos y ahí creo que las opiniones que ustedes han dado han sido súper relevantes. Me quedé con muchas cosas en la memoria, desde el tema de la inequidad para el tema de acceder al trabajo, desde las cuotas de género, que creo que, claro, cuando uno habla de cuotas de género siempre se habló hombres, mujeres, siempre se habló así. Pero yo soy una persona que siempre he pensado que lo que se debe priorizar es, sobre todo el trabajo municipal, es la idoneidad y el sentido de probidad absoluta. Pero esas dos características no son singulares a un género, es absolutamente transversal. Podemos encontrarlo en la mayor amplitud de expresiones de género del ser humano. Por lo tanto, yo creo que es un desafío también, como lo que decía Fofo, en ampliar esa mirada de la famosa cuota de género. Y desde el tema de la cultura, sí, pues, claro que es importante, porque eso justamente es un motor que impulsa los cambios en la perspectiva de la ciudadanía. Pero sabía, Alex, un tema que es súper importante, es que lamentablemente en el municipio no tenemos ni siquiera un departamento de cultura, ni siquiera una corporación de cultura. Entonces, yo reconozco que las personas que están llevando el trabajo desde las unidades de cultura están haciendo un trabajo con mucha vocación, pero no hay una directriz con musculatura administrativa que pueda indicar el rumbo de la cultura, y ese, por lo menos dentro del espacio en el que hemos estado trabajando, el programa de gobierno comunal, es lejos una de las prioridades. Así que esperemos que muchas de las cosas que no han conversado puedan encontrar sentido también en lo que queremos empezar a apoyar del gobierno comunal. Y desde lo que nos queda, de la concejalía, empezar a hacer la presencia y empezar a presentar iniciativas, porque es lo que nos interesa. Yo quiero agradecerles, enviarles un abrazo a la distancia y mi más profundo respeto por la tremenda pega que cada uno está haciendo o ha hecho. Pues lo otro que te quería pedir era, si necesitas, y en todas las personas que nos ven hoy día, o no sé si esto va a quedar subido ahí en YouTube, si alguien necesita contactarme, Joel tiene mi contacto, nosotros seguimos teniendo de forma particular un grupo de pares, las chicas que atendí a través de la municipalidad siguen contactándose conmigo y siempre vamos a estar disponibles para nuestras niñeces y nuestras juventudes porque no se quedan soles, así que a través de Joel me podrán contactar cuando necesiten. O cualquiera de las personas que a mí me conocen, si aquí en Limache me conoce todo el mundo. Eso es cierto, gracias. No, es muy importante recordarles también, chiquillos, no porque te eduques en género va a cambiar tu orientación. Eso. Si estás seguro de ti mismo, no tienes ningún problema en tratar de aprender esto que yo creo que nos va a servir a todos para comunidad. Eso, muy bien, muy bien. Eso, ¿sabes qué? Yo cuando era chico estuve en un colegio de hombres y cuando nos decían el último en llegar es maricón. Imagínate, yo hice el servicio militar, o sea, yo terminé de hacer mi servicio y salí del closet. Cumplí por lo menos con mi país y después salí. Claro, a lo que voy es que hoy día yo trabajo en el mismo colegio de hombres donde yo estudié cuando era chico y escuchar eso es muy raro. O sea, los niños ya cada vez están entendiendo de qué hemos estado hablando. Así que eso a mí por lo menos me satisface mucho. No, y no solo eso, que llegan libremente a decirte, tío, yo soy bisexual, yo soy esto, yo soy... ¿Cuándo se veía eso antes? Claro, pero si, mira, el que se escandaliza no es el que sabe, es el que no sabe. Sí, de hecho, un chico que he escuchado en varios
Yo que dijo, el último en llegar es gay, dijo. Y yo le quedé mirando, dije, oye, ¿qué tiene? Yo soy gay, le dije. Y me quedo mirando, ¿en serio? ¿Sí? ¿Pasa algo con eso? No, nada, profe. Y se sentó así calladito. Entonces, mira, esa vez impactó, pero poco a poco los chicos están naturalizando, o sea, ni siquiera es tema, yo creo que Para hay ellos no es tema. súper No, interesante. ahora son otros los temas en las niñas más jóvenes, son otras las cosas que tienen. Fopo, igual, gracias a ti por estar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es igual, yo trabajo en Fundación Meridiana ahora actualmente y es una fundación de equipo multidisciplinar que atiende a bajo costo, que hay médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, psicólogas. Así que igual especializado en afirmación de género, así que cualquier cosa, si también estamos buscando un espacio, lugar para hacer un operativo en salud. Y asesoría en cuanto a, por ejemplo, cómo acceder a un tratamiento hormonal, etcétera, con profesionales que también están en el Politrans de Valpo. ¿Y la Así fundación que, está en Instagram? ¿Tiene algún sitio donde encontrarlo? sí, fundacionmeridiana.cl y también está en Instagram. Perfecto. Bueno, infinitas gracias, pues, muchas gracias, y ojalá tengamos otra oportunidad, porque de verdad que nos dio... Yo creo que hace falta una segunda parte, Yo Joel, creo así que que fue recién el epílogo, yo creo oye, que aparte está... que hay otra cosa muy importante que yo debo agradecer y no voy a dejar de mencionar. Joel ha sido el primero que atendió a hablar conmigo respecto a comunidad LGBTQIA+, y sus propuestas cuando ya sea efectivamente se pueda hacer la candidatura y toda la cosa, porque yo voy a exigirle a cada persona que se presente acá en Limache a un puesto a que nos plantee qué es lo que pretende hacer respecto a la comunidad LGBTQIA+, porque no se van a esconder en el conservadurismo y en el yo no voy a hablar de la comunidad para no echarme encima a mis votantes o no, para no echarme encima a la comunidad. Acá se les vamos a exigir, señores, porque para votar hay que votar informado y las personas de la comunidad no queremos más que nos engañen, así que eso. Así tiene que ser. Bueno, un gran abrazo, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao. Que nos vieron, recuerden que esto está en la página Joel González, concejal por Limache, y también en la bitácora del concejal en YouTube. Así que nos estamos encontrando el próximo miércoles. Mucho que estén bien.